Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, quiero que nos estemos ubicando en el texto bandera, en el cual es en San Juan, capítulo 16, versículo 8. San Juan, capítulo 16, versículo 8. Estamos viendo un nuevo tema que comenzamos este mes, titulado La obra del Espíritu Santo en el mundo. Hemos ya iniciado. Hemos visto hace poco una predicación sobre el mundo, ¿no? Un poco sobre el sistema del mundo al cual el Espíritu Santo va a obrar y está obrando. Nuestra hermana Belén trajo una prédica muy buena hablando con respecto al pecado. Lo que quiero leer, y vamos a leer aquí el texto, la palabra del Señor, mis hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nuestra hermana Belén, hablábamos del pecado. Y yo quiero hablar hoy de la siguiente palabra que dice de justicia. Para continuar con la secuencia, ¿no? Para poder tener definida, valga la redundancia, las definiciones de cada obra que está haciendo el Espíritu Santo en el mundo, que ha venido haciendo por más de 2000 años, desde que fue derramado en el Pentecostés. Y bueno, un versículo más abajo, dos versículos más abajo, nuestro Señor Jesucristo lo define, ¿verdad? Aunque es corto y nosotros nos toca, como decir así, estudiarlo para poder entender a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice en el versículo 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. En el versículo 10 dice así, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La Reina Valera es una versión muy famosa, muy utilizada por nosotros, pero que a veces se nos hace un poquito difícil de entender cuando la leemos. Y yo quería traer otra versión. Él dice así, la justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. ¿Y por qué yo traía esta otra versión? Porque podemos equivocarnos en qué tipo de justicia va a convencer el Espíritu Santo al mundo. Pues muchas veces no entendemos los versículos y por eso quería traer esta otra versión. Y dice así, la justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. La palabra justicia, si nosotros vamos al mundo, el mundo tiene otra definición de justicia. ¿O no, mis hermanos? La otra manera de definir la justicia, otra manera de ver qué es justo, qué no es justo, qué es bueno y qué no es bueno. Y hasta nosotros podemos caer en eso. ¿No se han preguntado ustedes que cuando ustedes conocen a alguien y ustedes dicen, es buena gente esta persona? Y yo te pregunto, ¿cómo mides tú que es buena gente? Es decir, ¿con qué vara de medir tú llegas a esa definición de que esa persona es buena gente? De acuerdo a la palabra, de acuerdo a tus valores, de acuerdo a lo que tú ves en el mundo. ¿Cuál es ese estándar que tienes tú para decir, es buena gente esa persona? ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en definir cómo es una persona justa o cómo es una persona buena de acuerdo a cómo el mundo lo define y no de acuerdo a lo que lo dice su palabra. Porque si viviéramos a la palabra, dijéramos no hay justo ni siquiera uno. Pero nosotros caemos en esa cotidianidad del mundo. Y eso nos hace pensar en que nosotros nos basamos para poder medir la justicia, ¿verdad? Entonces podemos ver que viendo aquí, la justicia vendría siendo la segunda secuencia después de la palabra pecado, de pecado y de justicia. Podemos ver que en el mundo, como mencionaba, hay un tipo de justicia distinta, pero también podemos ver que hay
Una palabra que ahorita es nueva, pero que siempre ha existido, un relativismo moral en el mundo, en el cual el ser humano decide por sí mismo qué es bueno, qué es malo, no lo descubre por medio de la palabra de Dios, sino que lo inventa. Él mismo define qué es bueno, qué es malo, no recibe de parte de Dios qué es bueno y qué es malo, no recibe la ley de Dios, sino que la fabrica. Y podemos ver cómo las naciones, podemos ver cómo las personas, en pocas palabras, definen sus leyes. Gracias a Dios, casi todas las leyes están basadas en la palabra del Señor, pero últimamente podemos ver en este mundo que eso ha ido cambiando, en el cual podemos ver leyes injustas que hasta desfavorecen a los mismos cristianos en ciertas naciones, en el cual no dejan tener Biblias, no dejan congregarse a las personas, los cristianos son perseguidos, son condenados a prisión. Entonces podemos ver que esas leyes no están conformes a la palabra de Dios. La manera de impartir justicia no está conforme a la palabra de Dios. Pues el mundo no se sujeta, ni siquiera puede, a la ley de Dios. Entonces podemos ver que este mundo, podemos ver un relativismo moral en el cual el ser humano por sí mismo puede decidir qué es bueno y qué es malo. En cambio nosotros no lo hacemos como hijos de Dios, lo hacemos por medio de la palabra de Dios, no por medio de nuestros conocimientos, valores, impresiones, sino por medio de la palabra de Dios. Y si nosotros vamos al Génesis, eso está desde el principio. Pues la serpiente le dijo, podrás decidir entre el bien y el mal. Es decir, no lo va a hacer Dios. Dios no te va a decir qué es bueno y qué es malo, sino que tú decidirás. Eso siempre ha estado desde el principio. El hombre sentirse autosuficiente de poder decir, yo decido qué es bueno y qué es malo. No necesito, no recibo y no descubro lo que Dios ha definido, lo que Dios ha implantado en el corazón del hombre. Porque eso Dios también lo ha implantado en nuestros corazones, porque dice su palabra en el capítulo 2 de Romanos, verso 14 y verso 15, que la ley de Dios está en nuestros corazones. El Señor ha implantado esa ley, pero dice el capítulo 1 que nosotros y el mundo, y cuando nosotros pertenecíamos al mundo, restringíamos la verdad con injusticia. Entonces nosotros, cuando estábamos en el mundo y el mundo restringen esa verdad de justicia que el Señor ha puesto en el corazón del hombre. Entonces, ¿cuál es ese resultado, mis hermanos? Cuando nosotros decidimos ¿cuál es el resultado del mundo? Y cuando nosotros quizás decidimos adoptar ese sistema de justicia de acuerdo al mundo. Y bueno, dice su palabra en Isaías 64:6 que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Es decir, no son agradables delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros decidimos adoptar la manera en que el mundo define la justicia, más su palabra nos dice que no debemos nosotros amoldarnos al mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestras mentes. Entonces podemos ver que en el mundo cada quien está midiendo a su manera, la manera de justicia, la manera en que ven la justicia propia cada uno. En cambio, ahí entra la obra del Espíritu Santo, mis hermanos. Y por eso dice nuestro Señor Jesucristo, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es decir, el Espíritu Santo los convencerá de justicia. Y ahí entra la palabra muy bonita y muy concisa, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia. Vamos a decir, convencerá al mundo de justicia. No dice que viene a sugerirnos, no dice que viene a proponernos, no dice que viene a invitarnos de la justicia de Dios, sino que viene a convencernos.
Y eso pasó en nuestras vidas. El Señor nos convenció de justicia, porque el Espíritu Santo nos acorraló, porque al convencer es como que nos acorrala de que la justicia que nosotros vamos a obtener es por medio de su Hijo, Jesucristo, no por medio de nuestras propias justicias definidas por el mundo. Entonces el Espíritu Santo convence, y a nosotros nos convenció, pero convence al mundo de justicia. Es decir, lo pone a la persona entre la espada y la pared, en el cual no tiene otra opción y es convencido de que esa justicia se obtiene por medio de Jesús. Y vemos que, como mencionaba, no es que viene a sugerirnos, no es que viene a proponernos, no es que viene a invitarnos, sino que convence. Es como que una obra en la cual llega a nuestro corazón. El Señor nos convence primeramente de pecado y después nos convence de justicia, de que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, y que necesitamos esa justicia que obtenemos por medio de Jesús. Y nosotros aceptamos, pero ¿cómo Jesús validó que esa justicia que Él nos da es la, ¿cómo decirlo así? Él es la justicia. ¿Cómo Jesús nos, cómo decir así, nos comprueba, y cómo Jesús nos da a entender aquí en la palabra de Dios, en el versículo 10, de que Él es la justicia? Y Él lo dice ahí, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es decir, ustedes van a saber que la justicia que van a obtener por medio de mí es fiel y verdadera, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Es decir, la manera que ustedes van a saber de que esta justicia que yo les estoy prometiendo, porque en ese caso era una promesa, porque Él no había muerto y resucitado y ascendido a la diestra del Padre, era eso. Entonces Él estaba dando a entender, cuando ustedes vean que yo voy al Padre, ahí van a entender que esa justicia que ustedes van a obtener es por medio de mí. Entonces la manera que Él fundamenta eso es por medio de su ascensión. Es decir, yo voy a morir, voy a resucitar, voy a estar glorificado y voy a estar a la diestra del Padre. Yo voy a ascender. Esa es la manera de que yo les voy a confirmar que sí, que es por medio de mí que ustedes van a obtener justificación, esa justicia, mis hermanos. Entonces Jesús no da promesas en el aire, sino que Él allí no el requisito, pero sí da la manera de que ellos van a poder comprobar cómo van a ser justificados, cómo somos justificados, cómo se implanta esa justicia que vamos a obtener, el cual es por medio de su ascensión. Es decir, mientras el mundo lo condenó, el mundo lo sacrificó, el Señor lo resucitó y lo levantó en poder y gloria, y lo tiene a la diestra, mis hermanos. Entonces, mientras el mundo lo desechó, el Señor lo glorificó, el Señor lo exaltó. Entonces, podemos ver que Jesús podemos ver que Jesús es la norma de justicia. Él es la vara de medir. Él es la vara, como decía anteriormente, por el cual nosotros debemos de medir la justicia. Esa justicia que es implantada en nuestras vidas por medio de la fe. Como dice su palabra en Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, para que todo aquel que en Él cree. Es decir, cuando nosotros creemos que esa justificación, esa justicia es aplicada a nuestras vidas por medio de la fe. Ahí nosotros podemos ver, mis hermanos, que Él es la justificación para nuestras vidas. Y Él lo vuelve a repetir en otro contexto, en Juan 6:29, y Él les decía ahí, después de haber multiplicado los panes y los peces,
esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, es decir, Él mismo. Pues Él decía que Él fue el enviado por el Padre. Entonces esa es la manera en la cual el mundo convence de justicia al hombre. Es la manera que el Espíritu Santo convence al mundo de justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero convenciéndolo de que nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió. Pues si Cristo no resucitó, vana nuestra fe, dice la palabra del Señor. Es un pilar muy fundamental para nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra enseñanza que tenemos por parte de los apóstoles. Pues si no resucitó, vana es nuestra fe. Pero en cambio, sí resucitó, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios. En lo cual nos da la certeza de que esta justificación es cierta. Esta justificación que nosotros tenemos por medio de la fe, que aunque no lo veamos, sí se ha aplicado a nuestras vidas, mis hermanos. Y sí se está aplicando a aquellas personas que vienen a los pies y a los caminos del Señor. Y mientras el mundo dice que no hay una norma absoluta, nosotros como cristianos, por medio de la palabra del Señor, decimos que sí la hay, el cual es Jesús, el que está sentado a la diestra del Padre, mis hermanos. Entonces podemos ver el contraste de cómo el mundo define la justicia y cómo el Señor define la justicia, el cual es el mismo. Él dice que Él es el justo. Y podemos ver cómo sus discípulos los testificaban en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31. Y si no me equivoco, este es Pablo, y dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, el haber sido levantado de los muertos es la comprobación del cual el juicio ha sido designado al Hijo. La manera de nosotros tener certeza es porque Él ha sido levantado de los muertos. Realmente que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es algo que implica tantas cosas para nuestras vidas, pero también para Él. Y es algo tan fundamental para nuestra doctrina, mis hermanos. Y es bueno quizás recordarnos cuando nosotros nos sentimos convencidos por el Espíritu Santo. Nosotros cuando nos sentimos convencidos de que Jesús, o mejor dicho, cuando nos sentimos convencidos de que Dios por medio de Jesús nos hizo justicia de Dios. Cuando nosotros sentimos esa convicción, esa seguridad de que fuimos justificados por el Señor. Es bueno recordarlo para fortalecer nuestra fe, y quizás cuando estamos dudando, estamos quizás en una crisis de fe que llega a nuestras vidas, nosotros podamos decir y recordar: sí, el Espíritu Santo un día me convenció a mí de que la justicia de la justicia de Jesús fue aplicada a mi vida por medio de la fe. Y es bueno recordarlo, mis hermanos, cuando quizás estamos pasando días difíciles, días donde pecamos, fallamos, le fallamos al Señor, quizás defraudamos, quizás le hemos prometido algo, no le hemos cumplido, quizás estamos fallando frente a nuestro prójimo, y recordar, no, el Espíritu Santo un día me convenció de que la justicia de Jesús fue implantada en mi vida y yo he sido perdonado, he sido declarado justo delante de la presencia de Dios. Es bueno, mis hermanos, recordar esa promesa, recordar eso, recordar ese momento cuando llegó a nuestras vidas, porque tuvo que haber llegado, tuvo que haber pasado. Si no te ha pasado, entonces no has sido convencido por el Espíritu Santo todavía. Entonces es bueno para nuestra fe recordar ese momento.
cuando el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y algo que mencionaba nuestra hermana Belén, que el Espíritu Santo no viene con la intención de derribar, sino con la intención de restaurar, de levantar, de atraernos a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso lo menciono, con esa intención, no de que el Señor fortalezca nuestra fe en esos momentos donde muchas veces estamos en crisis, estamos debilitados, estamos dudando, quizás ha llegado palabras del enemigo, dardos de fuego con la intención de hacer de hacer temblar nuestra fe, de hacer quebrantar nuestra fe. Y es bueno recordar eso, mis hermanos, cuando el Señor nos convenció de pecado, de justicia, de juicio, cuando el Espíritu Santo me convenció de que yo he sido justificado por medio de la fe en Cristo Jesús, mis hermanos. Y quiero que nos ubiquemos, si pueden acompañarme, en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 38. Y creo que aquí podemos ver, versículo 36, podemos ver el ejemplo de ese relativismo moral, de esa autojusticia que como cuando estábamos en el mundo y aquellas personas que están en el mundo se perciben, y cómo el Espíritu Santo convence nuestras vidas, mis hermanos. Y leemos en el versículo 36, dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ahí podemos ver el contraste del fariseo, Simón el fariseo, si no me equivoco. Simón el fariseo y la mujer pecadora. Podemos ver el relativismo religioso, en el cual la persona se ve justa y menosprecia a la otra. Podemos ver cómo Él juzga a nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo juzga porque Él dice: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Él estaba juzgando a la vara de medir, imagínense. El que es justo, el que nos justifica, la persona que es la vara de medir, la persona perfecta, juzgándolo a Él. Y podemos verlo todavía en el mundo, como muchas personas por algo no toman en cuenta a Jesús en sus religiones, porque no le tienen en la estima que Él está, sino que lo tratan como Simón el fariseo. Lo menosprecian, lo ningunean, lo ponen a un lado, no lo toman en cuenta, aun siendo religiones que se denominan cristianas. No lo son, porque podemos ver que aún los fariseos menospreciaban a Jesús y hasta lo juzgaban, porque Él lo estaba juzgando como que si fuera profeta debería de saber. Y se me viene el caso de Eliseo, que era profeta. El Señor le revelaba, pero hubo un aprendiz, si no me equivoco, no creo que le robaba a él, pero robaba con él, es decir, andaba con él, pero robaba, y el profeta no sabía. Había el profeta Eliseo, si no me acuerdo en qué pasaje de la Biblia, pero el Espíritu Santo le reveló que él robaba, y al final el profeta Eliseo lo confrontó. Sé que no viene el caso, pero me hace recordar eso, porque si él supiera, como fariseo, supiera que los profetas no leen la mente.
porque se recordaría de ese caso de Eliseo. Pero nuestro Señor Jesucristo sí leía la mente, porque conocía los corazones de todas las personas, porque Jesús le contestó enseguidita en el versículo 40 y le dijo Jesús: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo sabía lo que había en su corazón. Sabía que Él no había sido invitado por el fariseo para ser honrado por el fariseo, sino que a la primera oportunidad podemos ver que el fariseo quería desacreditar a Jesús, quería juzgar a Jesús. Y Jesús vamos a decir la palabra, en una, le responde y el Señor saca a relucir lo que hay en su corazón, dando el ejemplo de 2 deudores. Y creo que si nosotros leemos así, a grosso modo, así por huele pájaro, podemos entender que Jesús le quería dar a entender que él no necesitaba ese perdón, él no necesitaba esa justicia que Dios, por medio de Jesús, le ofrecía, porque él se sentía ya justificado, él veía en cambio a la pecadora de menos, y él se sentía de más que creo que hasta nuestro Señor Jesucristo, porque hasta lo estaba menospreciando. Entonces podemos ver que Jesús revela todo lo contrario y le hace revelar eso también que estoy mencionando, que Él no llegó a Jesús con la intención de conocer lo que Jesús quería hablar con Él, platicar con Él, lo que Jesús enseñaba, sino todo lo contrario, con la intención de juzgarlo. Y podemos ver que eso se da a conocer en su manera en que Él trató a Jesús, como Él trató a Jesús. Podemos ver que no tenía ningún afecto de amor hacia Jesús, pues ni siquiera le dio agua para que Él mismo se lavase los pies. Pues en aquellos tiempos las casas el piso era de tierra, y todavía en ciertos lugares es así. Pero cuando llegaban a una casa de visita, por lo general los fariseos tenían sirvientes. Los mismos sirvientes iban a lavarte los pies. Así será de grado de menosprecio que ni siquiera le dijo: toma el agua y lávate tú mismo. No lo consideró ni siquiera para que Jesús se lavara los pies. No es que ni siquiera le dijo: ahí viene un sirviente, te va a lavar los pies. Es que ni siquiera le dijo: toma el agua tú mismo. Ni siquiera eso. Así de poco afecto, poco aprecio tenía por Jesús, mucho menos amor, porque recibió a su invitado de una manera tan tosca y tan indiferente, sabiendo que Jesús era famoso y que donde él llegaba las personas querían recibirlo, querían que estuviera en sus casas, así como pasó en que Marta y María, que Marta estaba afanada por servir a Jesús, afanada, tanto que Jesús le dijo: no te afanes. Y mientras que el fariseo, que supuestamente se sabe los protocolos, se sabe cómo se trata un maestro, porque él es un fariseo, por lo general todos los fariseos eran maestros,
no trató a Jesús así, porque él le dijo, di maestro. Él sabía que era maestro, pero no lo trató como al maestro. Él le dijo ahí, y él le dijo, di maestro, es decir, reconoció que Jesús era maestro, pero de boca, no con el corazón. ¿Por qué? Porque su actitud no era consecuente con sus labios. Porque lo que había en su corazón no era consecuente con lo que decía con sus labios. Entonces podemos ver que la mujer reconoce su necesidad de Jesús, mientras que el fariseo no. Y Cristo, podemos ver que Cristo es esa justicia en el cual solamente debemos de creer en Él, y que el Espíritu Santo es el que convence de justicia al mundo. Bueno, convence al mundo de que su justicia es falsa, y convence al mundo de que Cristo es la justicia de Dios para nuestras vidas, para tener salvación. Y nos guía el Espíritu Santo hacia esa justicia real que obtenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, certificado por su ascensión. Y podemos ver otro ejemplo en Filipenses capítulo 3, versículo 9, en el cual Pablo menciona que él corría para obtener esa justicia por mediante de la ley, la observancia de la ley, pero cuando él conoció y fue interceptado por Cristo, él después en el siguiente versículo él dice que eso todo lo dejó por basura. Esa justicia que él tenía, que quizás como el fariseo Simón tenía, él la desechó. Y eso también pasa muchas veces en las sectas, y pasa también hasta con personas que asisten a las iglesias, que no han entendido todavía esa justicia de Dios en sus vidas, y caen en ese relativismo religioso, en el cual buscan esa salvación por medio de la ley. Y mientras que el relativismo moralista define su justicia propia, bueno, podemos entender que la Biblia, por medio de Jesús, nos dice que Él es la justicia para nuestras vidas. Y eso lo podemos ver en el ejemplo de Simón, que él proponía su propia justicia, midiendo hasta nuestro propio Señor Jesucristo. Mientras que la mujer pecadora abandonó su propia justicia y se allegó con humildad y un corazón arrepentido a los pies del Señor. Y eso nos hace meditar en qué puesto estamos. Si nosotros quizás estamos más del puesto de Simón o en el puesto de la mujer. Y nos ayuda también a preguntarnos, ¿no? ¿A quién podemos nosotros compartir esto? Quizás estamos viendo una persona que está en una falsa religión, una secta, y puede estar como Simón el Mago, y nosotros quizás debemos de orar, identificar, discernir, buscar la manera de ayudar a esa persona, y que el Espíritu Santo obre en su vida para que pueda ser convencida de que la justicia que tenemos es por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no por medio de nuestra propia justicia, o por medio de la observancia de la ley, o por medio de justicia de esas religiones que son opuestas a la palabra del Señor, mis hermanos. Esta es la palabra que traía para ustedes. Quiero que nos pongamos en pie para orar. Y bueno, yo quería continuar con la secuencia de pecado, y quería que pudiéramos conocer un poquito más con respecto a qué se refiere de justicia, que será convencido el mundo, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado, porque el Espíritu Santo nos ha convencido de justicia, Señor, entendiendo que no somos actos delante de tu presencia por medio de nuestros actos de justicia, Señor, que son como trapos de inmundicia, Señor. Pero gracias a Cristo Jesús, Señor amado, ahora nuestros actos de justicia son lavados, Señor amado, y aceptos en el amado, Señor amado, en el cual ahora nuestras obras son como un olor fragante delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos a ser medios de gracia, Señor, para que más personas sean convencidas por medio del Espíritu Santo de justicia, Señor amado, que ellos puedan entender
que la justicia de Dios se aplica a nuestras vidas por medio de creer en nuestro Señor Jesucristo, Padre amado. Ayúdanos a ser el faro de luz, Señor, a aquellas personas que no te conocen. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, no vamos a reflejar, mi Dios amado, el propósito que tienes tú para esas personas, Señor, que no te conocen, Señor amado. Te pedimos que sea tu palabra, ayudándonos a meditar, Señor, ayudándonos quizás a fortalecer nuestra fe, de que algún día fuimos nosotros convencidos de justicia, Señor amado. Te doy gracias, Señor, porque tú me has convencido de justicia, Señor amado, y sé que soy tu Hijo, Padre amado. Te doy gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.